Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Yo creo que podemos empezar para no alargarnos demasiado. Espero que estén muy bien de salud todos. Y bueno, una vez más ya nos encontramos en la última clase. Como puede ver el comunicado del director de este bimestre, la próxima semana ya son los parciales del segundo, los exámenes del segundo bimestre. Así que, bueno, vamos a ver obviamente todo lo relacionado con lo que es la hoja de cálculo Excel en un nivel básico. Eh, En esta primera etapa, en este primer curso de Excel, hemos visto la iniciación a lo que es el Excel, la realización de fórmulas, la llamada a las funciones básicas. También hemos visto lo que es una referencia absoluta, que ya vamos a hacer ese repaso para poder efectivizar de una manera más rápida, si se quiere, todos nuestros cálculos a través del anclaje de las celdas determinadas, sobre todo en los porcentajes o en algún cálculo que amerite hacer la operación hacia una celda en específico, perdón, mediante la tecla F4, la tecla de función F4, ¿no? Y bueno, también hemos visto lo de poder crear un documento colaborativo, una hoja electrónica, una hoja de cálculo colaborativo entre 2 a 3 personas, ¿no? Básicamente, es lo que hemos visto este segundo bimestre. Han visto que nuestro Classroom, todo el material y todas las clases han sido grabadas y han sido subidas, por si alguien tiene alguna duda, ¿no? Y bueno, también animarlos a los que no han entregado todavía las prácticas, que lo hagan. De hecho, la mayor ponderación es en base al trabajo que ustedes hacen en la entrega de prácticas, así que tienen todavía plazo. Eh, Como han visto el comunicado de dirección, las prácticas las evaluamos sobre 50 puntos, así que si las han entregado, si no las han entregado todavía, tienen todavía la valoración sobre los 40 puntos, ¿no? Que igual es un puntaje muy alto, atendiendo a la flexibilidad que se les debe dar, queridos estudiantes, ante esta, esta situación muy atípica que nos toca vivir a todos. Entonces, nada, pues recomendarles siempre que estén fuertes sobre todo, ¿no? Que, que sean la fortaleza de sus hogares, ustedes que tienen todavía la juventud por delante, siempre traten de dar, de inspirar esa fortaleza a sus papás, a sus abuelos, etcétera, porque al final de cuentas, Dios no quiera, ¿no? Pero ya estamos escuchando con mayor frecuencia que tal amigo, que tal pariente, que tal, no sé, compañero tiene o se contagió de este virus. Y bueno, hace un rato me entero que la tía de mi esposa está con COVID, así que tenemos que afrontar la situación, ¿no? Es una situación que nos ha tocado vivir de la mejor manera, con el mayor optimismo y, bueno, siendo fuertes ante esto que tenemos que pasar. Así que ánimo para todos y para todas, queridos estudiantes, cuídense, debemos seguir los protocolos de hoy más que nunca, ¿no? De salubridad. Es importante eso, y también a las personas que estén en nuestro entorno, y si conocemos, animarlas a darles ánimo y las mejores vibras, ¿no? Para que puedan salir adelante, ¿no? Y seguro que con la bendición de Dios todos vamos a lograr salir adelante de esta pandemia que nos ha Más las tocado. recomendaciones que Así que, bueno, dicho esto, si hay alguna preguntita, algún comentario, adelante antes de que les comparta. Si han tenido dificultades al momento de hacer la última práctica, que era un poquito, bueno, no sé si complicada, pero también los escucho. Pero recordemos que todas las prácticas tienen fecha como de vencimiento, si se quiere, hasta creo que es 24, que ha programado el director, ¿no? Que se los ha pasado en sus grupos de WhatsApp. Así que no se olvide, muchos piensan, y eso yo también lo hablo en clases presenciales, de que el examen define la nota, ¿no? Pero ya se maneja esta ponderación hace unos 2 años, dándole más como que
peso, si se quiere, a la parte práctica. Bueno, de hecho, nuestra materia es práctica. De hecho, nuestra materia es práctica, ¿no? La mayoría de los temas. Entonces, por eso tiene mucho más peso, mucha más valoración la parte práctica. Y uno cuando sale de colegio, etcétera, generalmente se queda con ese chip de que el examen va a definir mi ponderación. Pero en este caso no es así, ¿no? Recordemos que el examen solo vale 30 puntos y las prácticas, como sí, valen, valen 50, perdón, ¿no? Así que ánimo, queridos estudiantes, hay tiempo todavía para que puedan entregar los que no han entregado. Entonces, creo que las prácticas, en su mayoría, las he resuelto yo en clase y lo que he hecho en clase les he pedido que ustedes lo hagan después, como que haciendo la retroalimentación de lo que se avanzó. Tampoco es que se haya visto algo o se les haya pedido algo de lo que no avanzamos en clase, ¿no? Así que, si no hay preguntas y dudas, avanzo. Y si tienen alguna interrogante, inquietud, adelante. ¿Todo bien? Licenciado, tengo un problema. Marco, dime. Ayer me llegó un mensaje a Gmail sobre el boletín de notas y en su Sí. materia tengo un 0 y he presentado la mayoría de sus No, prácticas no, no. y he Sí, sí, asistido a todas sus sí, sí, clases. sí, sí, el director me ha comunicado que te habías comunicado con él. Lo voy a revisar, querido Marco. Dame hasta el miércoles, ¿ya? Para que lo revise y Ya, no, no hay problema. tal vez ha sido un error mío, obviamente entenderás que manejar. Claro, no, no se preocupe, Liz. Y a veces, y a veces se nos va, ¿no? Así que tranquilo, mi hermano. Ya, Si está en el Classroom todo, tú no te preocupes. sí, Que tú no, además que les he devuelto también las ya está calificaciones. bien, gracias, Liz. Les he devuelto las calificaciones en el Classroom también, ¿no? Una tarea que he creado, así que yo lo voy a... Mándame, pero sí, un mensajito, porfa, para que me acuerde ya. Ok, muy bien, entonces, empecemos. Les voy a compartir mi pantalla, me avisan, porfa. ¿Estamos viendo? Sí, se ve, Inge. Ya, gracias, Gris. Ok, entonces esta como va a ser como un repaso más o menos, ¿no? De todo lo que hemos visto en este bimestre y, bueno, también les voy a dar esta practiquita para que repase, ¿ya? De hecho, lo que me interesaría a mí que quede como en este bimestre, en esta parte que nos ha tocado de ver la hoja de cálculo, la hoja electrónica, es los conceptos de, primero, eh, qué es una fórmula. Recordamos que la fórmula es como que la adición, multiplicación, división, resta, si se quiere, o cualquier operación aritmética entre una, dos o más celdas, ¿no? Entonces, eso es una fórmula. Nosotros hemos visto todo este bimestre eso, ¿no? El poder crear nuestras propias fórmulas. Hemos cambiado, si se quiere, el chip de tanto usar la calculadora para todo y ahora empezar, si se quiere, de a poco a usar Microsoft Excel, ¿no? O hoja de cálculo de Google, o no sé, numbers de cualquier hoja electrónica. Sí, todas tienen la misma estructura, la misma eh, composición, si se quiere, en esencia, de que les va a permitir hacer cálculos en realidad matemáticos. Entonces, y aparte que eso tiene que quedar, ¿no? Tiene que quedar anclado ese primer bimestre, el poder nosotros movernos en las celdas, definitivamente el poder y hacer cálculos, no con números fijos, sino con los valores que hay en las celdas. Recordemos que las celdas son la composición de letras y números, ¿no? Así que están representadas las letras a las columnas y los números a las filas, ¿no? Y bueno, eso tiene que quedar por favor anclado. Luego también el uso de las funciones más básicas que nos permiten eh, realizar operaciones que son constantes en los cálculos de las hojas electrónicas, como la suma, el promedio,
encontrar el máximo valor, el mínimo valor, etcétera, ¿no? Que igual hacen que el trabajo sea más rápido y eficaz, si se quiere. Recordando siempre en el promedio, que en el promedio no se olviden que las celdas no pueden estar vacías, tienen que contener por mínimamente un valor de 0 y para que el resultado nos salga el esperado, ¿no? Luego de eso, habíamos visto también un poquito lo de sacar porcentajes, haciendo un resumen de todo el bimestre. Ya, el porcentaje sobre un total, teníamos nosotros que sumar el total y dividir el número de ocurrencias entre el total, multiplicar por 100, para que me saque el porcentaje sobre un total. Lo hemos hecho con los ejercicios de las telefónicas, ya, y este último también lo hemos hecho con el COVID, que teníamos que trabajar en línea. Entonces, este porcentaje sobre un total igual, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de lo que hemos visto este bimestre. Finalmente, y algo muy importante que no tienen que olvidarlo, por favor, es lo que vamos a ver ahora, las referencias absolutas, que es el anclaje de una celda para que esta celda al momento de jalar la fórmula, de jalar, copiar la fórmula, no se mueva, ¿no? Entonces, dicho esto, en un breve resumen de lo que se ha visto de manera general en este bimestre, pasemos a esta práctica, que es un repaso de lo que más o menos he hablado, pero sobre todo haciendo énfasis en lo que es el F4, las referencias absolutas, y hoy día creo que vamos a ver un poquito de mixtas más. Primero, ustedes van a tener esta hoja de cálculo que tiene varios ejercicios. ¿Okay? Entonces, todos son relacionados más o menos a lo que es las referencias absolutas y el uso de F4. ¿Por qué? ¿Por qué hago énfasis en el F4? Porque si yo sé manejar bien el F4, voy a poder hacer que mi trabajo sea mucho más productivo, mucho más eficiente y a corto tiempo, ¿ya? Que haciendo uno por uno las cosas. Entonces, lo que voy a hacer acá, primero acá yo tengo que realizar la siguiente plantilla a partir de la celda 18 respetando el formato. Acá arriba nosotros tenemos el modelo, ¿ya? ¿Sí? Y bueno, este modelo yo ya lo he copiado por cuestiones de tiempo acá. Ahora, por ejemplo, esto de cómo, si se quiere, cambiar de dirección al texto, que es lo que no lo habíamos visto hasta ahora, lo he venido haciendo con este de acá. Fíjense, acá tiene. Entonces, girar texto hacia arriba me dice, si quiero girar texto hacia abajo, cambia, girar texto hacia arriba, ahí está. Entonces, cuando tengan un texto con una flechita debajo punteando a algún lado, ustedes van a poder cambiar el texto, ¿no? ¿Y qué he hecho? A ver, lo bloqueo rápidamente. He agarrado, he combinado la celda, ¿sí? He combinado la celda, me he venido acá, y le he puesto girar texto hacia arriba y ahí empezó a escribir. ¿No? Tal cual. Por si acaso. ¿Okay? Y luego esto ya es en cada celda. He inventado yo nombres. He inventado acá algunos modelitos de autos. ¿Ya? Y luego voy a calcular el porcentaje respectivo. Entonces, el porcentaje respectivo va a ser la siguiente forma, ¿no? Me dicen que por cada auto que yo venda, la ganancia para el vendedor es del 15% a nivel general. Entonces, no se olviden primero igual, ya, el precio del auto que está en la celda E20, el precio del auto que está en la celda 20, por la celda donde está el porcentaje, ¿no? La celda donde está el porcentaje. Entonces, reitero los conceptos, nosotros hemos venido trabajando este bimestre en base ¿a qué? A celdas. Una celda contiene un valor, en este caso los números. La celda 20 contiene el valor de 22,000 por la celda F18 que contiene el 15%. Si yo le doy enter ahí, si bien me calcula el 15%, si esto lo cambio ahorita, voy a cambiar a 10, fíjense, me está calculando el 10%. Pero ¿qué pasa? Si nosotros agarramos esto y jalamos, me va a dar valor, error, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento de jalar esto, puede bajar acá, que está muy bien que baje al siguiente precio del segundo vendedor, el auto que ha vendido, pero también ha bajado en la celda de arriba, recordando un poco, ¿no?
Y me está haciendo el cálculo de lo que está dentro de la celda 17.500 por lo que está dentro de la celda F19. Y dentro de la celda F19 tenemos un texto, pues. Entonces estamos multiplicando un número, 17.500, por el texto, ¿no? Por eso me da error. ¿Sí? Si yo voy acá, fíjense, está multiplicando esto por esto. Por eso me sale una ganancia de 77 millones, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Flecha atrás o control Z. Entonces, no me olvido eso, ¿no? Como todos estos valores van a ir a multiplicar a este valor, a la celda F18, me posiciono delante de la celda y con las teclas de función presiono F4, van a aparecer los comodines de dólar, tanto delante de la letra como delante del número de la celda, recordando también que si presionan F4 varias veces, ¿sí? Va cambiando eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Si yo quiero que quede anclada la celda en su totalidad, verifico que esté delante del F el símbolo o el comodín de dólar y delante del número el comodín de dólar. Una vez que he verificado eso, presiono Enter y ahora sí recién voy a jalar. Ahora sí recién voy a jalar, ¿no? Y ahí efectivamente ya me está sacando el porcentaje respectivo. Efectivamente ya me está sacando el porcentaje respectivo, como podemos ver, ¿no? Me está sacando el 10% de 22.000, 2.200. A Iván se le da el 10% de su auto, este güey que he vendido, 17.500, se gana 1.750, etcétera, ¿no? Ahora, recordando también un poquito cuál es lo bueno de trabajar solo con celdas, que nosotros podemos cambiar cualquier momento el valor que hay dentro de esa celda y va a cambiar las ganancias, ¿no? No muchos, me estás llevando la quiebra a la empresa, metele 7 nomás. Son 7%. Ya, dales un 8.5. Entonces, bueno, esto se cambia a 9 porque debe estar sin decimales, ahí está, ¿no? Entonces yo puedo ir jugando con esos valores, ¿no? Es por eso que recordemos los conceptos de inicio de clases en Excel y de este primer trimestre, solo se trabaja con celdas, ¿no? Con celdas, siempre con celdas, siempre con celdas, siempre con celdas. ¿Ok? Ahí está. Entonces lo voy a dejar acá 20, creo que está con 20 en el ejemplo. ¿Ya? Y este sería el primer ejercicio. ¿Ok? Vámonos al segundo ejercicio. Ok. ¿Está todo bien? Sí, Inge, está todo claro. Gracias, querido. Ya. Muy bien. Vámonos al siguiente. A ver. Vamos a ir primero a este y luego voy a venir a este. ¿Ya? Ok. Luego tenemos este ejercicio igual, un ejercicio de repaso, donde vamos a ver las referencias relativas y absolutas como su nombre lo indica. ¿Ya? Primero, yo debo calcular el total, o el importe, si se quiere, ¿no? De esta planilla. Para eso, vamos a calcular la multiplicación de la cantidad por el valor unitario. Entonces voy a agarrar igual y voy a hacer clic en la celda donde se encuentra. Sí, sí. ¿Alguien dijo algo? ¿Está todo bien? ¿Continúo? ¿Sigo? ¿Paro? ¿Qué bueno, muchachos? Sigue, ingeniero. Ya, gracias. ¿No? Entonces, vamos a calcular el importe o el total. Igual, la cantidad que está en la celda A3, que está en la celda A3, por el valor unitario, que está en la celda C3. ¿Sí? Entonces, acá yo no tengo por qué presionar F4 en ninguno de las celdas, para nada, ¿no? Porque si yo presionaría F4 acá, todas las multiplicaciones serían con el valor unitario de 6.500, que está en C3, por si acaso, ¿no? Hay que hacer esa diferencia, ¿no? Hay que hacer esa diferencia. En este caso yo quiero que se multipliquen, ¿sí? A3 por C3, y cuando yo jale la fórmula, cuando yo baje la fórmula,
quiero que baje a 4 por C4, a 5 por C5, así sucesivamente hasta a 8 por C8, ¿no? Entonces, acá no hay que aplicar el F4. Estas son referencias relativas, ¿ya? Porque van a ir cambiando. Ahí está mi total, jalo. ¿Sí? Y si yo veo a simple vista, bueno, está multiplicándome 5 cajas por los 10,000, 50,000. Entonces está bien. Otro de los tips que les daba es hacer doble clic y ver que esté multiplicándose tal como ustedes quieren la última fila. Entonces, está perfecto. ¿Ok? Ahora vamos a sacar el impuesto, un valor agregado, y aquí tengo en esta celda el porcentaje, ¿no? Son ejemplos, así que pueden variar estos valores. Voy a colocar igual el total por la celda donde está ese porcentaje, que es B11, la celda, ¿no? Como todos estos valores, vale decir, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, etc., van a irse a multiplicar a este valor, todos a ese. Entonces, esta celda que contiene ese porcentaje, B11, tiene que permanecer anclada, fija, no se tiene que mover, estática, como ustedes quieren. Para eso hago uso de la tecla F4, ¿no? Y ahí está. Y jalo. Si le doy doble clic acá, me está multiplicando. Está muy bien. La celda de 8 por, fíjense. Perfecto. Esto que hemos hecho nosotros son referencias absolutas y mixtas, ¿sí? Entonces, estamos usando una absoluta acá en la celda B11. ¿Por qué absoluta? Porque no se va a mover. Listo. Ahora, me dice que en esta celda, en la celda de F, yo voy a sumar el total masiva. Entonces, igual, total más IVA. No necesito igual presionar para nada la tecla F4, no necesito anclar ninguna de estas dos, ya que las sumas tienen que bajar consecutivamente. Presiono Enter y de ahí jalo. Y ahí está. Y ahí me sale ya el total a poder. Entonces, fíjense que en los ejercicios nosotros debemos identificar primero cuándo presionar F4 para que la celda esté anclada y cuándo no. Va a haber escenarios donde nosotros vamos a tener que distinguir eso, ¿ya? Y esta práctica se va a encargar de aclararnos si quiere cuándo sí, cuándo no. Muy bien. Sigamos entonces. Otro ejercicio. ¿Ya? Aquí veamos. Ahí me dice, acá tengo las instrucciones, si se quiere, ¿no? Me dice calcular el precio de contado como la cantidad, ¿ya? Por el precio unitario. Cantidad por precio unitario. Menos el porcentaje de descuento por el pago al contado. Luego llenar automáticamente las demás filas y utilizar adecuadamente las referencias absolutas. ¿Ok? Entonces volvamos a leer. Me dice calcular el precio, ¿ya? De contado como la cantidad por el precio unitario menos el porcentaje de descuento por el pago al contado. Me dice entonces que si yo voy a pagar al contado, ¿sí? Voy a tener un precio del 10% de descuento, ¿ya? Voy a tener un precio del 10%, bueno, voy a tener una ganancia del 10% de descuento. Me van a descontar el 10%, ¿ok? Me van a descontar el 10%. Entonces, fíjense, acá ya está calculado el importe, como puede ver en esta columna. Acá he calculado el importe que es, voy a llevar 10 test de Aramsala a $10, digamos. Mi importe va a ser 100. Pero, si yo llevo el contado, me van a descontar, ¿qué cosa? El 10% de ese importe. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Un segundito, por favor. Ya. Voy a colocar igual, voy a colocar acá igual, ¿sí?
Calcular el precio de contado como la cantidad por el precio unitario, y este es un importe, menos el porcentaje de descuento. Entonces, yo tenía que pagar esto. Yo tenía que pagar 100, ¿sí? Pero voy a ponerle menos, de aquí entre paréntesis, ¿ya? Voy a calcular el porcentaje de lo que tenía que pagar. Esto por esto. Entonces, yo ya no voy a pagar los 100, pues. Voy a pagar, seguro acá va a salir 90, ¿no? A ver, presionemos Enter. ¿Sí? Fíjense, ahí sale 90. Porque me están descontando el 10%. Me están descontando el 10%. Y el 10% de estos 100 son 10. 100 menos 10, 90. ¿Ok? Entonces, de esa forma estamos calculando. Ahora, voy a volver a explicar. Voy a volver a explicar. Si es que alguien se ha perdido. ¿Ya? Yo tendría que pagar por llevar 10 unidades a 10 dólares, 100 dólares. Pero me dice que al contado me van a descontar el 10%. Entonces, voy a colocar acá igual. Esto yo tendría que pagar, ¿no? Eso yo tendría que pagar. Me dice menos de lo que vas a pagar, saca el 10%. Entonces, esto por 10%. ¿Ok? Esto de acá, ¿sí? Me saldría 10. 100 menos 10, 90. Por eso es que sale 90. ¿Ya? Para que se entienda. Voy a quitarle esto. Pues estoy sacando solo ahorita el 10%. El 10% de 100, fíjense, 10. Okay. Es por eso que en mi fórmula, con anticipación, agarro y importe menos ese 10%. Y ahí está. Ojo. Ahora bien, pero en esta fórmula que acabamos de crear, ¿sí? Si yo jalo esta fórmula, entonces está bien que vaya bajando a D7, a D8, a D9, a D10. Pero la celda que tiene que permanecer anclada es esta, este 4. Entonces voy a venir acá, voy a presionar F4 y voy a jalar. Y ahí está. ¿No? Si nosotros hacemos una inspección ahí a simple vista, por ejemplo, para mermelada de groselas de la abuela, estamos llevando 12 a 25, teníamos que pagar 300. Pero como estamos pagando, si pagamos al contado, va a haber un descuento del 10%. Entonces, el 10% de 300, ¿cuánto es? 30. 300 menos 30, y aquí me salen los 270, por si acaso. ¿Ok? Esta fórmula de acá la voy a copiar. Recuerden también que hemos visto lo de copiar las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿cómo copio una fórmula? Me vengo a la barra de fórmulas, acá arribita, marco todo, Control C, Escape. Acá abajito, coloco comilla simple, y Control V chica. Y ahí se pega la fórmula. Entonces, como pueden ver, ya está esta fórmula que he usado para resolver esto. Ahora, en el otro lado, veamos lo que nos pide. Prácticamente lo mismo, pero es un recargo. Me van a aumentar. Me dice. Calcular el pago con tarjeta como la cantidad del precio, como la cantidad por el precio unitario. O sea, ya tenemos eso, ¿no? Cantidad por precio unitario es el importe que está acá. Más me dice acá, ¿no? Acá me dice más. Acá, por ejemplo, dice lo que hemos hecho nosotros menos. Dice. ¿No? En cambio, aquí dice más. ¿No? Más el porcentaje de recargo por el pago con tarjeta. ¿Ok? Dice que si yo pago con tarjeta, me van a recargar el 20% de estos 100. Entonces, si yo calculo ese 20% directamente, tendría que primar esto por el 20, ¿no? Y eso me saldría 20. Ok. Pero, como me dice que yo tengo que calcular el importe
más este recargo, entonces otra vez tienen que hacer clic en importe, más ese 20% que acabamos de calcular, y sería 120. Y ahí está. Si yo jalo esto, me va a dar error, porque no he tomado la previsión de apretar F4, ¿no? Entonces, denme un segundito, por favor. Entonces, como les iba explicando, ¿no? Acá tenemos que aumentar ese 20%, por eso que en estos paréntesis nosotros estamos calculando el 20% de estos 100, más lo que deberíamos pagar. Y aquí voy a presionar, coincidentemente, en la celda de F4, la tecla F4. ¿Jalo? Entonces, si nosotros inspeccionamos el último valor, nosotros deberíamos pagar 300, pero como vamos a obtener, o sea, estamos eligiendo que vamos a pagar con tarjeta, si usamos pagar con tarjeta nos van a recargar el 20%. El 20% de estos 300 son 60. Por eso me sale que yo debería pagar 360 al final, ¿no? Y eso siempre se hace, ¿no? Al contado siempre hay como una rebaja. Eso maneja muchas empresas y con tarjeta nos recargan algo. Ok, bueno, algunas, ¿no? Otras invierten las políticas. Voy a copiar también la fórmula que he usado acá. Inge, disculpe, no sé si es solo en mi celu, pero no se puede ver ahorita la pantalla. O sea, se ve la pantalla, pero no se ve lo que está haciendo en el pago con tarjeta. Ok, querido, déjame revisarlo. Mil gracias. A ver, voy a volverles a compartir, ¿ya? ¿Se ve ahora? ¿Se ve lo Sí, que estoy ahora cambiando? sí. Se ve. Sí, ahora sí. Ya, voy a volver a explicar. El pago al contado se entendió, ¿no? El pago al contado se entendió. Ahora, en el pago a tarjeta me dice que, acá, denme un segundito. Ah, ok. En el pago a tarjeta me dice, ¿no? Calcular el pago con tarjeta como la cantidad, o sea, por el precio unitario que ya está calculado acá, que es el importe, más, me dice, ¿no? Más, entonces. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya, muy bien. Más el porcentaje de recargo. El porcentaje de recargo es 20%. Entonces, acá voy a colocar igual. ¿Sí? Si yo calculara primero ese porcentaje de recargo, sería multiplicar el importe por la celda F4, ¿no? Ese importe de recargo es, dependiendo la cantidad o el importe, en este caso es 20%, $20. Eso me dicen que me van a recargar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que he hecho en el anterior ejemplo, el importe, pero esta vez más el porcentaje de recargo que está dentro de los paréntesis, ¿no? ¿Ya? Entonces yo tendría que pagar 100, pero como voy a optar por la opción de pagar con tarjeta, me va a sumar un 20% más y sería 120, ¿no? Ahora bien, esta fórmula que yo acabo de crear, la voy a copiar en las demás celdas, para no estar haciendo esto uno por uno. Para eso yo analizo esto y tiene que bajar de 6, está muy bien, pero el que tiene que permanecer fijo es la celda F4. Entonces voy a presionar F4 en la celda F4. Aparecen los comodines de dólar y de ahí voy a jalar. Y fíjense, si nosotros analizamos el último producto,
nos está recargando ese 20%. El 20% de 300 es 60. Entonces está sumando el importe más esos 60 y nos está dando los 360. Ahí, como pueden ver. Ok. Voy a copiar ahora la fórmula que he usado. Voy a copiar la fórmula que he usado. Comilla simple coloco, control V chica, ahí está, ¿no? Entonces, dentro de los paréntesis nosotros estamos sacando los porcentajes de descuento. Y dependiendo acá, las políticas, en este caso de este ejercicio, ¿sí? Si yo pago al contado, me descuentan ese 10%. Es por eso que de los 100 que yo tendría que pagar, fíjense, al contado pagaría 90. Estando ese 10%, por eso aquí tiene un menos. Y si pago con tarjeta, me están aumentando. De los 100 que tendría que pagar, me aumentan ese 20%, que llegaría a ser a 120. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos bien? Sí, que Gracias. Siguiente ejercicio. A ver, ¿qué me dice? Crear y completar la siguiente planilla a partir de la celda A20. Igual creo que esta planilla está acá. Cantidad de partidos jugados 15. Ya. O sea, todos han jugado 15. Ya. Entonces, acá todos han jugado 15 partidos, si podemos ver. Miren, cantidad total de partidos jugados 15. En todas las disciplinas. Lo que primero debemos sacar es el número de partidos empatados, que no tenemos acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacaría? Si yo sé que ha ganado 7 y ha perdido 4, y sé que han jugado 15, ¿qué tendría que hacer? Restar. ¿Ya? ¿Restar qué? Primero sumar los partidos ganados con los perdidos y luego restarle el número de partidos totales. Muy bien, excelente. Muy buena la lógica. Sí, exactamente. O sea, pero yo lo voy a hacer al revés porque si no me va a salir con negativo. ¿Ya? Entonces si han jugado 15 partidos, voy a agarrar esta celda, ¿ya? Menos los que ha ganado y menos los que ha perdido. Entonces me debería salir 4, ¿cierto? Veamos si es cierto. Y efectivamente, me salen los 4. ¿Se ha entendido lo que he hecho? ¿O quién no ha avanzado? ¿Cómo es? está entendido. Sí. Gracias. Ahora, ¿a cuál de estas celdas yo debería presionar F4? A ver, levanten la mano para responder. Por Blanca, querida. Dije para mí de 7. Ya, Malena. D7 también, Inge. Eso, muy bien. D7, ¿no? Porque gracias, querida Malena y Blanca. Claro, porque todas tienen, la B3 y la D13 tienen que ir bajando constantemente y la que tiene que permanecer fija o anclada es esta celda D7, ¿no? Entonces, de eso se trata, pero es de saber identificar cuál de las celdas tiene que permanecer fija o constante. Entonces voy a venirme delante de la celda. Fíjense que es el caso, ¿no? Que no siempre la celda es la última a la que se presiona F4, como nos ha venido a estar ocurriendo en los últimos ejemplos. En este ejemplo cambia, porque depende de la lógica, ¿no? Depende de cómo nosotros creamos nuestras fórmulas. Entonces voy a presionar delante de la celda F7, F4 y voy a jalar.
Y ahí está. 8 más 4, 8 más 3, 15. 3 más 3, 6. Más 9, 15. 1 más 9, 10. Todavía nos da 15. ¿No? Y si nosotros no tuviéramos o no hubiéramos aprendido el uso de F4, entonces medio complicadito llenar eso. ¿No ve? Lo hubieran tenido que hacer manualcito. Capaz equivocado el que agarra las tablas y dice, uy, me equivoqué ahora 16 partidos. Ah, listo, le cambiamos, vamos aquí 16. Cambia automáticamente. No, ese 5 había sido un 8. 18. Por eso reitero el concepto. No se olviden que en el Excel ustedes tienen que trabajar todo con referencias celdas. No hay otra, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a sacar los puntos. ¿Ya? Ahora me dice, acá tengo una tabla, ¿ya? Que por partido ganado le damos 3 puntos, por partido perdido le damos -1 y empatado 1. ¿Ok? Entonces voy a armar la fórmula. Igual me voy a ir a partidos ganados por esta celda, ¿ya? Y ahorita voy a presionar ahí F4. Porque todos los partidos ganados debemos multiplicar por esa celda que está ahí, ¿sí? Luego me dice que voy a descontar menos, ¿ya? Los partidos perdidos. Entonces, pongo ahí. No hay necesidad, creo, de multiplicarlo porque si he perdido 4, me voy a descontar 4 puntos, ¿ya? Y perdido. Está en la celda de 13. Ok, en esta celda. Entonces, si he perdido, me va a descontar los que he perdido. Vamos, y luego por partido empatado me aumento un punto. Más los empatados. ¿No? Ok, creo que ahí estaría bien mi fórmula. Entonces le doy Enter. Y ahí está. En este caso, fíjense, están anulando, si se quiere, los empatados con los perdidos. Y tiene lógica, ¿no? Y solo me está sumando los que he ganado yo. Si yo he ganado 7 partidos en handball, entonces 7 por 3, 21. Jalo. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, fíjense en el caso de Sestobal, dice, 10 partidos por 3, 30. Más 5 que nos dan un punto por partido empatado, 35. No nos descuenta nada, no hemos perdido nada, ¿no? Entonces mi fórmula está perfecta. Voy a agarrar esta fórmula y la voy a copiar acá al ladito. Y ahí está. Y totales, ya puedo usar sumatoria. No sé dónde se me da mi sumatoria. Ahí está. Y de ahí jalo. Ok. Entonces, de esa forma hemos resuelto ese ejercicio. Pasemos al siguiente. Muy bien, acá tenemos una planillita de sueldos, donde igual tengo un sueldo y a partir de ese sueldo vamos a calcular porcentajes de jubilación, seguro social, de salud, del sindicato, ¿no? Y aquí fíjense lo que me dice. Me dice, tener en cuenta que la fórmula escrita en C5 debe servir para todas las celdas a completar. O sea, para estas, ¿no? Para estas celdas. O sea, vale decir que me está poniendo como que la condición de que yo solo haga una fórmula para llenar todo esto. Y aquí es donde se aplica la unión de
referencias mixtas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, reitero, dice completar mediante una sola fórmula. Una sola fórmula. Esa es la condición. ¿Ya? Completar mediante una sola fórmula. ¿Siguen viendo mi Excel? ¿O ha cambiado? No sé. Sí, se ve la planilla de sueldos. Se ve, ¿no? Sí, Ya, a ver, si no se ve, me avisan, porfa. Acá tengo. Ya. Ok, entonces vamos a resolver esto con una sola fórmula. Voy a colocar igual. Entonces, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Lo voy a hacer primero como lo haríamos normalmente. Esto por esto, ¿verdad? Y de ahí jalar. Y hacer lo mismo. Igual esto por esto, jalar. A ver, F4, no me olvido del F4. Y jalaría. Y vendría acá y le haría lo mismo. Igual esto por esto. F4 ahí. Ahí no. Sino aquí. Y jalaría y así sucesivamente. ¿Ok? Pero el reto ahora es solo hacer una fórmula. O sea, esto. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a hacer ya que esta celda de acá, fíjense, igual nosotros podemos poner comodines de dólar acá. Ya, esa celda de ahí, sas. Ok. Voy a colocar de esta forma. Voy a colocarle un comodín de dólar a la letra. ¿Se ve? ¿Pueden ver eso, por favor? ¿O está muy chiquito? sí, Inge, se puede ver. Ya. Le estoy colocando un comodín de dólar solo a la letra. ¿Por qué? Y no al número. ¿Por qué? Eso es lo que se llama una referencia mixta. Vale decir que una parte de la celda tiene un anclaje y la otra parte no. En este caso, la parte que tiene el anclaje es la columna, ¿ya? Porque recordemos que la letra representa la columna. Y la parte que va a ir cambiando, que no se va a mover, aunque que va a cambiar, es la parte de las filas. Entonces, ¿yo por qué solo le pongo, en este caso, el comodín de dólar a la parte de la columna? ¿Por qué? Porque el momento de jalar todo esto, quiero que no se mueva de la columna B, si se entiende. Quiero que no se mueva de la columna B. Entonces, cuando yo jale acá, 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 hacia la derecha, va a permanecer anclada esa columna. ¿Ok? Y cuando yo baje, va a cambiar a B6, a B7, a B8, B9, B10. Entonces, por eso que nosotros solo estamos anclando para este caso la columna. Por el otro lado, me voy a ir por el otro lado. ¿Ya? Por el otro lado, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar F4 otra vez. ¿Ya? Y por el otro lado, fíjense que yo quiero hacer la operación inversa. Yo quiero ahora que se muevan las columnas. ¿Por qué? Porque quiero calcular esto por este 3% que está en la columna D, esto por este 3% que está en la columna E, y esto por este 2% que está en la columna F. Entonces, como yo quiero que se muevan las columnas, no le pongo delante el comodín de anclaje, ¿sí? No le pongo, ¿ya? Pero en este caso, yo no quiero que se mueva la fila. Yo en este caso no quiero que se mueva la fila. Es por eso que le estoy poniendo un comodín de anclaje a la fila. La fila 4 no quiero que se mueva. Ya, la fila 4 no quiero que se mueva. Las columnas sí quiero que se muevan, pero la fila no quiero que se mueva. Porque si yo bajo, cuando yo baje acá, quiero que siga todo calculándome con la fila 4. Porque en la fila 4 están los porcentajes. ¿Ya? Entonces, fíjense,
De esta forma, cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, que los tienen y los van a tener en la vida real, a veces uno hace uno por uno. ¿Ya? A veces, bueno, ¿cómo era esto de las referencias mixtas? Yo también perdí esa clase. Entonces, hay que analizar ese detalle. ¿A qué no quiero que se mueva de acá? De acá no quiero que se mueva la columna. Quiero que permanezca la columna fija, entonces ahí le pongo el anclaje. ¿Quiero que se muevan las filas? Sí. Entonces la fila la dejo libre. De acá, ¿qué no quiero que se mueva? De acá no quiero que se mueva la fila. Entonces a la fila pues le voy a poner el anclaje. Las columnas quiero que se muevan, sí. Ya entonces la dejo libre. Así es como trabaja esto. Ahora, si uno no quiere acordarse tanto, hasta aquí no se debería mover. Entonces, fíjense, otro tips que yo lo uso es que cuando tenga este tipo de ejercicios como matriz, ¿no? A la letra de la primera celda se le pone el numeral y al número de la segunda celda se le pone el signo de dólar cruzado. Nada más, eso pueden acordar, ¿sí? A la letra de la primera celda se le pone el dólar y al número de la segunda letra se le pone el signo de dólar. Listo. A ver, tanto bla bla, vamos a ver si el ingenio miente. Bajo, doble clic. Perfecto, esto con esto, listo. Ahora voy a jalar hacia la derecha. Doble clic. Voilà. Listo. Lo he hecho en cuestión de menos de un minuto. Un cálculo que tal vez me hubiera llevado. No estamos trabajando con 10 datos, ¿no? Una planilla de 100 empleados sin usar esto. Una hora, dos, no sé. ¿No? Entonces, fíjense cuán importante es el uso de estas referencias absolutas. Ahora estamos viendo una mixta, porque tiene anclaje ya a la columna y no tiene anclaje en la fila. Por el otro lado tiene anclaje a la fila y no tiene anclaje a la columna. Entonces, súper importante. ¿Ok? Voy a copiar esto, porque es importante, como les digo, en estos ejercicios, que ustedes copien las fórmulas, porque cuando uno quiera repasar, uy, ¿qué fórmula he usado? ¿Cómo era? ¿No? Ahí está copiado. Inclusive le voy a poner color. Listo, total descuentos. Entonces, acá agarramos. Ahí me dice, no, suma de las columnas sea la F. Eso me dice, de sumatorio de la C, ¿no? Todos los descuentos que acabamos. Neto cobrar, si voy por ahí, ya sabemos que es sueldo menos los descuentos. Sueldo menos los descuentos. ¿Listo? No hay acá nada de F4, todo tiene que ser una suma consecutiva, igual lo mismo acá. Y ja. ¿Listo? Y ahí está. Muy bien. Bueno, ya van a tener ahí unos dos ejercicios parecidos al ejercicio del que acabamos de hacer, de los trenes. Y este también es parecidísimo del esquema de comisiones al sueldo y jubilaciones. ¿Ok? Entonces, queridos estudiantes, hasta acá tendríamos el avance, ¿ya? De esta primera parte de un nivel básico de Microsoft Excel, de hoja electrónica, de hoja de cálculo de Google, cualquier el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, viendo todavía esto en esta última clase, este plus, si se quiere, de las referencias mixtas, ¿ya? Que definitivamente nos acortan el tiempo, nos aumentan la productividad y hacen que, bueno, nuestro desempeño con esto de la hoja de cálculo sea mucho más eficiente, eficaz, ¿no? Y de esa forma es que hay que ir, bueno, aplicándolas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí, ¿podría volver a repetir su truco para recordar cómo usarlo? A la letra de la primera, ya me quedé ahí. claro que sí. El Por favor. truquito para no hacerse tanto barullo, ¿sí? El truquito es que el símbolo de dólar se le aplica de la primera celda a la letra y de la segunda al número, nada más. Con eso.
¿ya? Para no saber cuál permanece fija, cuál permanece eh, eh, movible, etcétera, se le aplica de la primera celda a la letra y de la segunda al número, nada más. De la primera a la letra y de la segunda al número. Listo. Y con eso no tienes que pensar mucho. ¿Ok? Claro, esto no hace presionando F4 varias veces, ¿no? Si uno presiona F4 varias veces, va a ir cambiando. Fíjense, ahí está sin los comodines de dólar, los dos. Listo. Entonces, me ha dicho, dice, a la primera a la letra, listo. De la segunda, si a la primera le has puesto a la letra con comodín, de la segunda sabes que va al número. Listo, nada más. No pueden ir las dos a la letra, o no pueden ir los dos al número, por si acaso. Entonces, siempre vas a empezar con la primera a la letra y la segunda, ya sabes, si ya se empezó la letra, es al número. Y listo. Para de contar. Reina, sí, adelante, Reina. Licenciada, buenas noches. Una preguntita. En el comunicado del director, a la siguiente semana entramos en examen Ujú. y va a entrar hasta esta parte. Sí, esta parte. Pero, obvio, ¿no? Si, o sea, me gustaría que lo apliquen. Lo interesante es que todo lo que se les da, lo apliquen, ¿no? Y, y si no, bueno, igual les voy a hacer valer si uno hace una a una, ¿no? O sea, vale decir, pero claro, una a una en el sentido de que agarro esto, aquí lo voy a hacer. Si no me acuerdo cómo era esto de la combinación de las mixtas, entonces esto por esto, y ahí, así de esta forma, que hemos visto la mayoría de las clases, ¿no? Si vos haces eso, aquí vuelves a hacer esto por esto, F4. Claro que me demora mucho más tiempo, pero igual, o sea, saco los mismos resultados, ¿no? Y ese procedimiento lo hago dos más. Bueno, igual te voy a hacer valer, no hay problema, ¿no? Pero han visto que hacer 4 veces esto, porque se tendría que hacer 4 veces, ¿no? Una para jubilación, una para obra social, otra para el seguro y otra para el sindicato, versus hacer una, acordándose, ahí le pongo solo comodín de dólar a la letra, y si he puesto de la letra, al otro tengo que poner al número, para de sufrir, ya, yo siempre preferiría hacer esto, porque en cuestión de tiempo, lo hago súper rápido. Pero, ahí está, o sea, uno si quiere puede usar una u otra, ¿no? La clave es también que esté bien, ¿no? O sea, que lleguemos a los mismos resultados, todo eso, ¿no? El examen es una planilla, entonces ustedes ya pueden con esto jugar un poco más, ¿no? Así que no se preocupe, ¿ya? Lo resuelves de esta forma o de esta. Obviamente, si lo resuelves bien, tienes toda la puntuación. ¿Estamos? Sí, licen, gracias. De nada, Rey. ¿Alguna consultita más? Muy bien. Entonces, muy bien, queridos estudiantes. Entonces, espero que haya sido de agrado esta clase. Bueno, como siempre, dándoles algunos truquitos del Microsoft Excel. Y bueno, y en eso consiste, ¿no? O sea, toda la experiencia que uno tiene se la transmite a ustedes. Ustedes traten siempre de apropiarse, ¿no? De cada una de estas y ponerlas en práctica. Y si, bueno, y si uno no, no lo aplica directamente, no sé, acabado el tema o acabado el año, etcétera, porque mucho depende también de dónde se vaya a trabajar. Téngalo ahí lo van a tener en su Gmail, lo van a tener en su Drive, lo van a tener en sus prácticas, ¿no? Así que siempre es bueno tener eso para ver en un momento qué se ha usado, cómo se hacía y, bueno,
replicarlo eso, ¿no? Porque, obvio, si uno no practica, entonces se olvida. Pero si uno tiene como que sus apuntes ahí, siempre lo va a poder recordar. Y si uno lo hace, aunque después se olvide, ay, creo que esto no es alguna, ¿cómo era así? ¿No? Entonces recuerda y lo aplica. Así que de eso se trata. ¿Ya? Muy bien, antes de terminar, pedirles por favor que coloquen en el chat sus apellidos y nombres para recoger la lista del día de hoy. Esta clase la voy a subir pasada la medianoche, cuando tenemos 12 horas o mañana en la mañana. Estoy ahí con los correteos, ¿entenderán? De la tía de mi esposa, así que, pero esta práctica más la voy a subir y esto tendríamos que entregar hasta la fecha que ha dado el director. De ahí viene el examen y el examen lo daríamos como siempre en nuestros horarios. Les voy a habilitar su hoja, en esa hoja ustedes tienen que hacer los cálculos y nada, muchachos, preocúpense por las prácticas, recordándoles lo que les he hablado a principios de clase, que la mayor ponderación definitivamente la tienen las prácticas, ¿no? Y en el caso de Marco Antonio, voy a revisar. Así que, esto sería por hoy. ¿Estamos? Sí, Inge, estaba muy interesante la clase, muchas cosas que yo no sabía, la verdad. Muchas gracias, Inge, estaba interesante. Gracias, Malena, gracias, Malena. Bueno, sí, hay muchas cositas que poco a poquito les voy mostrando, ¿ya? Así que me alegra que te haya gustado, Malena. Y bueno, sí, son cuestiones de productividad más que todo, ¿no? Cosas que en el diario vivir, en lo constante trabajo se va haciendo, ¿no? Entonces, como les decía, siempre tienen plus. Puedes ser el mejor contador del mundo, pero si sabes manejar Excel, definitivamente tienes más opciones. Y todo, o sea, y todo el mundo ahora, la parte contable, administrativa, toma decisiones, maneja Excel, ¿no? Han visto que cambiar dos valores implica toma de decisiones, cuestiones de porcentajes, cuestiones de no sé, pues, comisiones, rebajas, aumentos. Todo funciona en base a cambiar dos números. Y no cambiar en la calculadora, ojo. No agarrar la calculadora, sino agarrar la hoja electrónica y cambiar en ese instante. Porque de eso deriva que yo pueda crear una campaña de publicidad, pueda crear una campaña, no sé, de algún producto, alguna rebaja, muchas cosas, ¿no? Presupuestos, como les comento, aumentar sueldos. ¿Cuánto me influye ahora en este tiempo del coronavirus? Que les vuelva a aumentar, a dar el bono que les he dado el año pasado. Las ventas no están bien este año, obviamente, como todo, no hay flujo, no hay ventas, entonces hay que bajar. Bajo esta política, no sé, pues se trabajará de decirles, bueno, que esperen menos salario, no sé. O sea, todo, reitero, queridos estudiantes, se maneja en base a esto, a Excel, ¿no? Entonces, porque siempre es mucho más amigable que tener un sistema grande y como un ERP, un SAP, no sé, que agarrar una hoja, porque al final todos esos sistemas grandes vacían la información en hojas electrónicas, que jugar con esto, ¿no? Y si uno sabe interpretar, sabe manejar, sabe crear una fórmula, ¿no? Entonces, definitivamente tiene un plus más, porque siempre buscan al que, uy, ¿quién ha creado esta fórmula? ¿Cómo han creado esta formulita? ¿Y quién ha sido? Entonces, de eso se trata. Ok, muy bien, queridos estudiantes, entonces cuídense por favor mucho, protéjense, cuídense, anímense siempre y si alguno cae en esto, apóyenlo, que es lo principal, el apoyo, y bueno, vamos a salir de esto adelante todos juntos, bajo la bendición de Dios, así que nos vemos, bueno, de aquí al examen los programaré, y ya no te preocupes, gracias, Malena. Vamos a poner licencia, no se preocupe, ¿ya? Y nos veríamos de aquí a 2 semanas ya para la resolución del examen en la clasecita del Zoom, ¿sí? Así que un fuerte abrazo, cuídense mucho y hasta la próxima. Muchas gracias, Inge. Buenas noches. Blanca, nos vemos.